Antes de que sigas viendo, quiero pedirte algo un poco extraño. Acércate a tu estufa y mira de cerca el espacio entre las hornillas, esa zona que casi nunca fotografías cuando limpias la cocina para presumirla. ¿Ves esa mancha oscura, un poco brillante, que parece pintada ahí para siempre? Eso que estás viendo no llegó de un día para otro. Y lo más importante, no se va con más fuerza en el brazo. Se va con la estrategia correcta, y esa estrategia la vas a tener completa en los próximos minutos, usando cosas que probablemente ya están en tu cocina en este instante. Te voy a explicar por qué esa mancha se volvió tan terca, qué la hace diferente de cualquier otra suciedad de tu casa. Y después vamos a resolverla juntos, paso a paso, sin productos caros y sin que termines con la espalda adolorida. Y quédate hasta el final, porque hay un detalle de 90 segundos que, si lo aplicas, hace que casi nunca más tengas que repetir esta limpieza a fondo. Vamos a empezar por entender al enemigo, porque esto es clave. La mayoría de la gente trata la grasa de la estufa igual que la grasa de cualquier otra superficie de la cocina. Y ese es justo el error. Los gabinetes, las paredes, el refrigerador, todos acumulan grasa que viaja suspendida en el aire caliente mientras cocinas y se va posando lentamente, como un polvo invisible que se acumula día tras día. Es un proceso lento, casi silencioso, pero la estufa no funciona así. La estufa recibe el impacto directo. Cada salpicadura de aceite, cada gota que salta de la sartén, cada residuo de comida que se derrama mientras revuelves algo, cae exactamente sobre una superficie que en ese momento está caliente, a veces muy caliente. Y ahí es donde ocurre algo distinto a lo que pasa en cualquier otro rincón de tu casa. El calor no solo deja la grasa ahí parada, la transforma. La cocina, literalmente, la cocina. Cuando una gota de aceite cae sobre metal caliente o sobre vitrocerámica encendida, no se queda como aceite. Empieza a perder humedad, sus componentes más ligeros se evaporan, y lo que queda se oscurece y se endurece, uniéndose cada vez más fuerte a la superficie. Si eso pasara una sola vez, probablemente ni lo notarías, un pañito y listo. El problema es que en una cocina activa esto no pasa una vez, pasa decenas de veces, semana tras semana. Cada nueva salpicadura se cocina encima de la anterior, capa sobre capa, hasta formar algo que ya no se comporta como grasa común, se comporta como una costra. Y una costra no se limpia, se despega. Esto explica algo que seguramente ya viviste. ¿Por qué el mismo limpiador multiusos, que te funciona de maravilla en la mesa o en el refrigerador, en la estufa, apenas hace nada? No es que el producto sea malo, es que estás usando una herramienta diseñada para grasa fresca contra un material que ya cambió de naturaleza. Es como intentar quitar pintura seca con la misma técnica que usarías para limpiar un vaso con jugo derramado. Se necesita otro enfoque. Y aquí es donde la mayoría comete el segundo error, todavía más común que el primero: atacar la costra con fuerza bruta. Esponjas de metal, cepillos rígidos, frotar con todo el peso del cuerpo durante minutos que se sienten eternos. Y sí, algo se despega, pero a un costo. Si tu estufa es de vitrocerámica, ese tipo de fricción agresiva puede dejar micro rayones que después se notan todavía más, porque acumulan suciedad más rápido en esas líneas diminutas. Si es de acero inoxidable, terminas con un acabado opaco y lleno de marcas que ya no vuelve a brillar igual. Y lo peor de todo, ni siquiera es eficiente, porque estás gastando toda tu energía tratando de arrancar algo que en realidad tiene un punto débil mucho más fácil de aprovechar. Ese punto débil tiene que ver con algo simple que casi nadie se detiene a pensar. Por más dura que se vea esa costra por fuera, por dentro sigue teniendo estructura de grasa. Y la grasa reacciona a dos cosas de manera predecible: el calor y el jabón. El calor la ablanda, el jabón la envuelve y la separa de la superficie. La combinación de ambos, aplicada con paciencia en lugar de fuerza, hace en minutos lo que el brazo más fuerte del mundo no logra en media hora de frotar. Hay algo más que vale la pena mencionar, porque cambia por completo cómo vas a abordar esto. Esa costra suele ser porosa, aunque a simple vista parezca sólida y compacta. Tiene pequeñas grietas microscópicas, espacios diminutos entre capa y capa que se fueron formando cada vez que una nueva salpicadura se secó sobre la anterior. Si logras que algo húmedo permanezca ahí el tiempo suficiente, ese líquido se filtra por esas grietas y empieza a debilitar la costra desde adentro, no solo desde la superficie que estás tocando con el trapo. Esa es, honestamente, la diferencia entre pasar 20 minutos frotando sin resultados claros y pasar 10 minutos con un resultado que se nota de inmediato. Dejar que el reposo haga la mitad del trabajo antes de que tú toques nada. Con esto entendido, vamos a lo práctico. Necesitas 5 cosas y hay una alta probabilidad de que las 5 ya estén en tu cocina ahora mismo. Bicarbonato de sodio, jabón lavaplatos,
Cualquier marca funciona porque lo que importa es que contenga surfactantes, esas moléculas capaces de sujetar grasa por un lado y agua por el otro. Agua caliente. Y cuando digo caliente me refiero a la más caliente que puedas manejar cómodamente, no tibia. Un trapo o esponja suave, nada abrasivo. Y si tienes uno, un raspador de plástico para estufas, esos planos con filo delgado que se usan para vitrocerámica. Si no tienes uno, una tarjeta vieja de plástico que ya no uses puede cumplir una función parecida en una emergencia. Primer paso, el reposo con calor húmedo. Esta parte es la que casi todo el mundo se salta, y es exactamente la que marca la diferencia entre un resultado decente y uno que realmente te sorprenda. Pon a hervir agua y, con cuidado, viértela directamente sobre las zonas con más acumulación, sobre todo alrededor de las hornillas y en los bordes, donde se junta con la encimera. Si tu estufa no permite verter agua directamente por su diseño, humedece un trapo grueso con agua muy caliente y colócalo extendido sobre las manchas más gruesas durante 5 minutos completos. 5 minutos, sin tocar nada más, sin empezar a frotar antes de tiempo. Ese tiempo es el que necesita el calor húmedo para meterse en esas grietas microscópicas de las que hablábamos y aflojar los enlaces que mantienen pegada la costra. Cuando levantes el trapo vas a notar un cambio en la textura. Lo que antes se sentía duro y rígido, ahora se siente ligeramente hinchado, más blando al tacto. Mientras ese reposo ocurre, aprovecha el tiempo para preparar el segundo elemento, la pasta activa. En un tazón pequeño, combina 3 cucharadas generosas de bicarbonato de sodio con un buen chorro de jabón lavaplatos. Mezcla hasta lograr una consistencia espesa, parecida a una crema densa, ni tan líquida que se escurra, ni tan seca que se desmorone. El bicarbonato aporta una fricción física mínima, apenas perceptible, suficiente para ayudar a desprender partículas sueltas sin arriesgarte a rayar el acabado. El jabón, mientras tanto, hace el trabajo químico real. Sus moléculas rodean cada partícula de grasa, se pegan a ella y la separan de la superficie metálica o vítrea a la que estaba adherida. Una vez que pasaron los 5 minutos de reposo con calor, retira el exceso de agua con un trapo y aplica esta pasta generosamente sobre toda la zona todavía manchada, incluyendo los aros metálicos de las hornillas si tu estufa es de gas, y el borde donde la superficie de cocción se une con la encimera, porque ahí suele acumularse más de lo que parece a simple vista. Déjala reposar otros 10 minutos. Sé que la tentación es empezar a frotar de inmediato, pero resistir esa tentación es justamente lo que te va a ahorrar esfuerzo después. Esos 10 minutos son los que hacen que, cuando finalmente pases el trapo, la grasa ya esté prácticamente vencida en lugar de todavía resistiendo. Tercer paso, el trabajo con el raspador. Cuando el tiempo de reposo termine, toma tu raspador de plástico y colócalo casi plano contra la superficie en un ángulo muy bajo. Desliza con presión suave y constante sobre las zonas más gruesas. Vas a notar cómo la costra se despega en pedacitos pequeños, casi como si fuera cáscara seca, en lugar de tener que arrancarla a la fuerza. Es importante que nunca uses objetos metálicos ni filosos para esto, especialmente si tu estufa es de vitrocerámica, porque ese tipo de superficie se raya con facilidad, y esas marcas, una vez hechas, ya no se van. Para las zonas donde no tengas raspador, o donde la superficie sea más delicada, dobla tu trapo en 4 y trabaja con movimientos cortos y algo de presión. A esta altura del proceso, gracias al reposo y a la pasta, la grasa ya perdió gran parte de su adherencia y va a ceder con mucho menos esfuerzo del que imaginabas al principio. Cuarto paso, el enjuague y el acabado. Con un trapo limpio humedecido en agua tibia, pasa por toda la superficie para retirar los restos de pasta y las partículas de grasa que quedaron sueltas. Si notas que persiste una ligera película, algo resbaladiza o un poco opaca, prepara una mezcla rápida de agua tibia con un chorro de vinagre blanco y pasa el trapo nuevamente. El vinagre ayuda a neutralizar cualquier residuo jabonoso que haya quedado y le devuelve claridad y brillo a la superficie, sin dejar ese velo apagado que a veces deja el jabón por sí solo. Termina siempre con un trapo limpio y completamente seco, pasándolo con trazos suaves sobre toda el área, sobre todo si tu estufa es de acero inoxidable, porque el agua que se seca sola tiende a dejar marcas visibles que le restan ese aspecto pulido que buscas. Y con eso, básicamente terminaste. Contando solo el trabajo activo, frotar, raspar y enjuagar, estamos hablando de unos 10 minutos reales. Si sumas los tiempos de reposo, que no requieren que hagas nada más que esperar, el proceso completo ronda los 20 o 25 minutos. Pero la mayor parte de ese tiempo la química está trabajando sola mientras tú puedes seguir con otra cosa en la cocina. El resultado, cuando das un paso atrás y miras la estufa completa, suele ser notable.
sin esa costra oscura alrededor de las hornillas, sin esa sensación pegajosa al pasar la mano, con una superficie que refleja la luz de una manera que hace tiempo no veías. Ahora déjame darte algunos detalles extra que marcan una diferencia real y que casi nadie menciona cuando habla de limpiar una estufa. El primero tiene que ver con las rejillas. Si tu estufa es de gas y tiene rejillas de hierro fundido o de acero, sepáralas apenas empieces el proceso y sumérgelas en un recipiente con agua caliente y un buen chorro de jabón lavaplatos, dejándolas ahí mientras trabajas el resto de la superficie. Para cuando termines con las hornillas, esas rejillas ya llevarán suficiente tiempo en remojo como para que la grasa acumulada se desprenda con mucho menos esfuerzo, a veces con solo pasar una esponja suave. El segundo detalle son los quemadores, específicamente los pequeños orificios por donde sale la llama en una estufa de gas. Con el tiempo, la grasa y los residuos de comida pueden tapar parcialmente esos agujeros, lo que hace que la llama salga despareja o más débil de un lado. Un palillo de dientes, con cuidado y sin forzar, sirve perfectamente para destaparlos uno por uno. Es un detalle pequeño, pero notarás la diferencia la próxima vez que enciendas la estufa y veas una llama uniforme en lugar de esa forma irregular, que quizás ya se había vuelto normal para ti sin que te dieras cuenta. El tercer detalle son las perillas de control. Se ensucian muchísimo más de lo que la mayoría cree, porque las tocas justo después de cocinar, con las manos todavía con restos de aceite o de comida. Con el tiempo, eso se acumula en los bordes y en las ranuras, y una perilla que era plateada empieza a verse opaca, casi gris. Quítalas, si tu modelo lo permite, y déjalas remojando en agua tibia con jabón mientras avanzas con el resto de la limpieza. Cuando llegues a ellas, un cepillo de dientes viejo te va a ayudar a llegar bien a las ranuras y hendiduras, donde el trapo normal no entra. La diferencia visual suele sorprender, porque es una de esas piezas pequeñas que nadie limpia con regularidad, y que, al quedar impecable, hace que toda la estufa se vea más cuidada de lo que en realidad costó lograr. El cuarto detalle tiene que ver con el borde trasero de la estufa, esa franja vertical que suele estar contra la pared, donde a veces hay una pequeña repisa o el panel de control con los relojes o temporizadores. Esa zona recibe mucho vapor y muchas salpicaduras indirectas, y como está fuera del campo visual habitual, se acumula grasa ahí durante meses, sin que nadie lo note. Dale una pasada con el mismo trapo humedecido en la solución de vinagre al final del proceso. No hace falta pasta ahí. Generalmente basta con un poco de jabón diluido y el enjuague final para dejarla igual de limpia que el resto. Y ahora, el detalle que realmente cambia las cosas a largo plazo, el que convierte esta limpieza profunda en algo que haces cada tanto en lugar de cada semana. El hábito de los 90 segundos. Cuando termines de cocinar y la estufa todavía esté ligeramente tibia, pasa un trapo húmedo con un poco de jabón sobre toda la superficie antes de que se enfríe por completo. Ese es el momento clave, porque a esa temperatura la grasa recién salpicada todavía no se ha fusionado con el metal, todavía se comporta como grasa fresca y sale con casi nada de esfuerzo. Son apenas 90 segundos, menos de lo que tardas en guardar los platos que acabas de usar. La diferencia entre esa grasa fresca de hoy y la costra endurecida de la que hablamos al principio de este video es exactamente el tiempo y el calor repetido que le diste para transformarse. Si interrumpes ese proceso a tiempo, simplemente nunca llega a formarse la costra en primer lugar. No necesitas comprar ningún limpiador especial para estufas, ni gastar en productos que prometen resultados milagrosos en el empaque. Lo que realmente necesitabas era entender que esa mancha oscura no cede ante la fuerza del brazo, cede ante el tiempo de reposo, el calor húmedo y un poco de jabón bien aplicado, en ese orden. Ahora que sabes por qué se forma esa costra y qué es exactamente lo que la hace ceder, esa estufa que quizás llevaba semanas evitando mirar de cerca deja de ser un problema intimidante y se convierte en algo que puedes resolver, con calma, en menos tiempo del que probablemente le dedicas a esperar que hierva el agua para el café.